¿Cobrar el diagnóstico o realizarlo gratis? La eterna pregunta de los técnicos. Y la mala estrategia de la competencia al preferir atraer clientes intentando dibujar costos ceros en lugar de mejorar la calidad de los servicios y terminan incluyéndolo en el valor final. Esto es un tema que quizás traiga reacciones contrarias en este video, pero intentaré explicarle lo más sencillo y franco posible el tema del diagnóstico desde mi punto de vista, por supuesto. Muchas personas desconocen el proceso a seguir cuando llevan un equipo para revisión. Un buen técnico en electrónica intentará simplificar las reparaciones, pero sabe que muchas veces para poder dar un presupuesto correcto es necesario tener el equipo con un avance de reparación entre un 75 a un 90% por lo menos. Explico esto. Debemos tener presente que la mayoría de los clientes le molesta de sobremanera si su equipo es reparado sin antes haber conocido el costo de reparación. Me incluyo entre esos clientes. Pero también logro comprender, quizás porque estoy en el rubro, que se trata del arte de la electrónica y no de la adivinación. En ocasiones, cuando llamamos al cliente para ofrecerles el costo de su reparación, su equipo lo tenemos sobre nuestra mesa de trabajo y funcionando a medias, y les explico la razón. Vamos a suponer que estamos diagnosticando un televisor Smart y el cliente nos lo trae porque no inicia el proceso de encendido. Procedemos al desarme y a la observación y nos damos cuenta que alguna de las subfuentes en la tarjeta principal está evidentemente destruida. ¿Usted cree que ya con eso puedo calcular un presupuesto para el cliente? Pues no, hace falta acumular mayor cantidad de información y la única manera de obtenerla es reparando esa subfuente y entender cuál fue la causa de esa falla y saber si más allá no hay otro componente en cortocircuito que fuera la causa inicial de toda la secuencia de rupturas para conocer a ciencia cierta qué nos vamos a encontrar al encender el televisor por primera vez. Si solo nos quedamos con el diagnóstico inicial y no contemplamos el resto de los componentes dañados y entregamos el presupuesto de reparación al cliente, una vez aceptado nos vamos a encontrar con el resto del daño y la penosa necesidad de volver a pactar otro presupuesto con ese cliente, que ya hizo sus cuentas con un primer presupuesto que le ofrecimos. Hasta yo me enojaría ante tal acción en los zapatos de ese cliente. La opción más honesta, seria y eficiente sería sustituir los componentes dañados y comprobar que ese televisor no presente más fallas en otros sectores, y de tenerlas ya tendríamos toda la información apropiada para calcular el costo de reparación. Siempre es mejor realizar una reparación provisional mientras llamamos al cliente y le informamos exactamente lo que tiene su equipo y cuál sería el valor del trabajo antes de realizar la reparación final. Esto con el objetivo de que si el cliente no acepta el presupuesto, poder devolver el equipo a su dueño tal cual fue recibido por nuestro servicio técnico. Comunicar un valor de reparación sin saber realmente lo que tiene un equipo sería un acto de adivinación y de irresponsabilidad. Y terminaría no solo con una posible pérdida de tiempo y dinero, sino también de seriedad frente a los clientes en el trabajo a realizar. Siempre los clientes tienen la misma duda y la pregunta es bastante recurrente. Llegan a nuestro local y nos preguntan lo siguiente: ¿cobra por revisar la tele o cobra por revisión? La respuesta nuestra es sí y no. ¿Cómo sí y no? Y se quedan con ¿cómo es eso? Bueno, cuando ingresa un televisor a nuestro local, el procedimiento es el siguiente: revisión, con todo lo que conlleva y les mencioné anteriormente. Se genera un presupuesto y se le informa al cliente tanto lo que presenta su equipo, así como el costo de reparación. Después de esto se pueden generar dos posibles escenarios. El primero, el cliente rechaza la reparación del equipo o el costo de reparación no es viable por el nivel de daño tan grande que tiene el equipo. En este caso, sí, cobramos el diagnóstico y se entrega el equipo sin reparación. Segundo escenario, el cliente acepta la reparación. En este caso, no cobramos el diagnóstico y procedemos a terminar el trabajo para entregar el equipo ya reparado, cobrando solo el valor de la reparación. Con esta información brindada, aclaramos las dudas sobre el diagnóstico, que por lo general deben realizarse en los talleres electrónicos. El costo de la revisión y diagnóstico no es negociable en ningún caso y por lo general los servicios técnicos mantienen una tarifa fija. Algunos la dicen, otros la incluyen a la reparación, otros no la dicen o la ocultan con el ánimo de recibir el trabajo y terminan agregándola al costo de la reparación. Por eso siempre recomiendo que usted como cliente pregunte siempre cuál es el costo de la revisión. Y en algunos países tienen la obligación incluso de decirle o tenerlo visible
el costo del diagnóstico. Así que si usted pregunta y le dicen que tiene costo cero o simplemente no le informa, es legalmente permitido no realizar el pago del mismo al retirar su equipo. El valor del diagnóstico generalmente se estipula sobre 1 hasta 2 horas de trabajo, según la línea que se trabaja, por supuesto. Algo parecido es para calcular el costo de las reparaciones en nuestros talleres y lo que se tiene en cuenta para generar un costo justo y equilibrado tanto para nuestro taller como para nuestros clientes. Pero eso será en nuestro próximo video, porque este ya finalizó. Nos vemos en el próximo video hablando un poco de temas de electrónica y recuerden que cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia. Es hora de que se suscriban, le den a la campanita, si están en Facebook, le den me gusta. Somos Cubatul Electronic, la clínica del televisor. Nos vemos en un próximo video.